Introducción, pues, ¿qué podemos decir de la colangitis biliar primaria? Sabemos que su tratamiento estándar hoy por hoy es el ácido ursodesoxicólico, pero desafortunadamente no todos los pacientes responden. Existen diversos criterios para evaluar la falta de respuesta. Uno de ellos es los criterios de Barcelona, que en nuestro caso decidimos utilizarlos porque son muy simples, prácticamente conociendo la fosfatasa alcalina al inicio del tratamiento y 12 meses después. Con estos criterios que ustedes pueden ver aquí, pues podemos conocer qué paciente está respondiendo o no al tratamiento. Y bueno, este es el algoritmo de Journal of Hepatology, en el cual nos vamos a centrar en cómo estratificar el riesgo de los pacientes. Se inicia el tratamiento con ácido ursodesoxicólico y al cabo de un año es importante evaluar qué pacientes están respondiendo y cuáles no. En el caso de los pacientes que no responden, en realidad se sugieren algunas estrategias como iniciar ácido obeticólico o fibratos o budesonida. Sin embargo, esto todavía no está del todo aceptado, es decir, no tenemos un tratamiento en realidad a la fecha que ofrecer al no respondedor. Entonces, a nosotros nos pareció muy importante identificar factores de riesgo que estén relacionados a la falla al tratamiento en estos pacientes, pues para poder tratar de incidir en esos factores y de esta forma optimizar pues la respuesta al tratamiento en nuestros pacientes. ¿Qué hicimos? Bueno, pues incluimos pacientes con colangitis biliar primaria, confirmado por todos los criterios, biopsia, presencia de anticuerpos antimitocondriales, etcétera, en los cuales al cabo de un año evaluamos quiénes estaban con criterios de respuesta o de no respuesta por criterios de Barcelona y bueno, comparamos las características entre el grupo que sí respondió versus los que no respondieron al tratamiento. Y a través de modelos de regresión logística uni y multivariado, pues identificamos qué factores estaban asociando con esta falta de respuesta. Entonces, en total nosotros incluimos 119 pacientes, la vasta mayoría fueron mujeres, que esta es una enfermedad predominantemente de mujeres. La media de edad, aproximadamente 49.9 años, y algo importante es que nos aseguramos de que todos estuvieran referidos en el expediente y además se les interrogó específicamente que estuvieran manteniendo adherencia al tratamiento con ácido ursodesoxicólico. Ya comentaba, los criterios que nosotros decidimos utilizar por lo simple y sencillos que son para evaluar respuesta al tratamiento fueron los criterios de Barcelona y aquí interesantemente nosotros encontramos que una gran proporción, 41.2% de los pacientes que evaluamos pues no estaban respondiendo a la terapia con ácido ursodesoxicólico a pesar de estar manifestando que sí lo estaban tomando tal cual se les indicó. En esta tabla ustedes pueden ver el análisis univariado, es decir, variable por variable, y bueno, lo que destaca aquí es que principalmente los no respondedores tenían niveles más altos de fosfatasa alcalina, tenían cifras más bajas de plaquetas comparado con los respondedores, tenían también tendencia a tener transaminasas más elevadas, particularmente la ALT, aunque aquí no hubo diferencia significativa estadísticamente. El otro marcador de colestasis, que es la GGT, también se encontraba mucho más elevado en los no respondedores. Y bueno, la albúmina, que esto puede estar en relación a un mayor proceso de fibrosis, la albúmina estaba más baja en los no respondedores. Aquí viene una parte muy importante que es que los no respondedores, que esto es algo pues que ya está descrito en la literatura, tenían grados de fibrosis significativa, o más bien fibrosis avanzada F3 o cirrosis en mayor proporción comparado con los respondedores. Algo que nos pareció muy interesante es que los no respondedores había mucho mayor proporción de obesidad en los que no estaban respondiendo. Tenían también criterios de sobreposición con hepatitis autoinmune y algo también interesante respecto al manejo médico es que los que cursaban con dislipidemia, aquí daría la impresión que la dislipidemia pues se comporta como un factor protector, ya que los pacientes con la proporción más grande de pacientes con dislipidemia estaba entre los respondedores. Pero noten ustedes que
Muchos de esos pacientes con dislipidemia, no es la dislipidemia el factor protector, posiblemente sea el tratamiento que reciben para la dislipidemia, porque interesantemente encontramos que el uso de estatinas, pues igualmente se ve aquí reflejado como un factor que previene la falla a la respuesta, es decir, pues podría ser algo a futuro que vale la pena explorar. Respecto al uso de fibratos, que las mismas guías europeas nos dicen, bueno, pues si no está respondiendo el paciente, una estrategia es agregar fibratos. Nosotros no encontramos que tuviera ninguna relación con respuesta o falta de la misma, y también influyó el tiempo de evolución. A mayor tiempo de evolución, más riesgo de catalogarse como no respondedores. Entonces, en un modelo multivariado ajustado para todas estas variables que resultaron significativas, los predictores más importantes en la falla a la respuesta al tratamiento con ácido ursodesoxicólico, pueden ver ustedes que fue la presencia de fibrosis avanzada o cirrosis, algo que vale la pena, pues porque es un factor en el cual podemos incidir. Los pacientes que tenían obesidad, pues fue un factor de riesgo para no responder, y entonces este es un factor que podemos controlar en los pacientes para optimizar la respuesta. Aquellos que tienen sobreposición con hepatitis autoinmune, entonces hay que dar control también para esta otra patología. Y aquí, bueno, vemos que la dislipidemia en realidad no influyó, pero lo que sí parece estar influyendo como un factor protector, aunque no se dejó con ese fin, pues era más para el tratamiento de la dislipidemia. Los que usaban estatinas, pues tuvieron menor riesgo de fallar al tratamiento con ácido ursodesoxicólico. Entonces, una propuesta de nosotros es que vale la pena hacer ensayos clínicos en población no respondedora para validar si en realidad el uso de estatinas podría sernos de utilidad en esta población de no respondedores. Entonces, ¿qué podemos concluir? Como ya vimos, la sobreposición con hepatitis autoinmune, la presencia de fibrosis avanzada o cirrosis, la obesidad son factores que se asocian a la falla de respuesta al tratamiento, esto determinado por criterios de Barcelona, y bueno, el uso de estatinas mejoró en nuestra población la respuesta al ácido ursodesoxicólico. Entonces, pues vale la pena desarrollar ensayos clínicos para evaluar si esto se valida. Muchas gracias. ¿Está abierto si alguien quiere acercarse a los micrófonos para hacer una pregunta? Una pregunta, doctora, muy interesante. ¿Cómo valoraron el apego al tratamiento de los pacientes? ¿Nada más interrogándolos o cuál otra manera de valorar el apego? Pues aquí hay mucho que confiar en el paciente, porque como el seguimiento es a un año, lo que hicimos fue, cuando planeamos el estudio, en la última visita para evaluar respuesta o no respuesta, se contactó ya sea vía telefónica o si asistieron a consulta, se les preguntó que de forma muy honesta nos dijeran si en realidad lo habían estado tomando o no, y pues fue la forma en la que los pacientes que admitieron que sí habían llevado el tratamiento durante todo el año sin suspenderlo, pues fueron incluidos. Los que admitieron que por cuestiones económicas o por algún otro factor no habían llevado una continuidad en su tratamiento, pues no se incluyeron. ¿Qué porcentaje de sus pacientes tuvieron biopsia para corroborar la CPT y por lo de la autoinmune? Sí, en general casi todos los pacientes, si tienen los anticuerpos positivos, la fosfatasa alcalina elevada, no siempre se biopsian. No, la proporción ¿cuántos tuvieron biopsia? De la proporción de pacientes, cerca de un 80% estaban biopsiados, un 20% no, pues no tenemos biopsia. Mauricio. Sí, Fátima, de los pacientes que estaban tomando tratamiento con ácido ursodeoxicólico, ¿algunos de tu población estaban tomando algún otro fármaco como colestiramina que pudiera interferir con el mecanismo de acción del ácido urso? No sé, porque a veces el paciente lo puede tomar al mismo tiempo y sabemos que esto interfiere con la absorción del ácido ursodeoxicólico y que tuviera influencia en tus resultados.
Sí, en esta población en particular es un dato que habrá que revisar en los expedientes porque seguramente algunos, sí, sobre todo los que tienen pruritos, sí se los llegamos a dejar, pero no tengo el dato exacto de cuáles podrían haberlo estado recibiendo. Algo que siempre se les indica en su receta es que no los tomen juntos, siempre 4 horas separados, que eso sí lo cuidamos mucho, pero seguramente algunos sí tomaban, pero el dato exacto de quiénes no lo tengo en este momento. Muchas gracias. Gracias. Yo tenía un comentario porque me parece a mí que este es un estudio en el que tú tomaste los pacientes que tenías y analizaste, pero no sabemos en qué estadio. El chiste es que todos hubieran estado en el mismo estadio, porque por ejemplo los que tienen plaquetopenia era obvio que ya estaban en una etapa avanzada. Entonces yo creo que ese trabajo le falta hacerlo como más uniforme para que pueda sacar conclusiones más ciertas. Y el otro problema es que no todos los que tienen cirrosis o colangitis biliar primaria tienen anticuerpos antimitocondriales positivos. Sí, o sea, yo creo que este es un buen intento, pero lo importante es que tuvieras un grupo más uniforme, porque si tú tomas a un paciente que ya tiene una enfermedad avanzada, pues es obvio que se le va a ir más mal que al que tiene una enfermedad a inicios de la enfermedad, y la dosis que utilizaste de uso desoxicólico, que también variamos de acuerdo a la intensidad de las manifestaciones clínicas. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.